Ok, listo, ya estamos grabando. Entonces, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia de la etapa 3 correspondiente a este periodo académico 1602 y que está directamente relacionada con el modelado de sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces, primero quería disculparme por los inconvenientes que tuvimos con las dos programaciones anteriores. Por cuestiones climáticas no fue posible la conexión, entonces pues por eso fue necesario la reprogramación. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia. Entonces, como ya les había comentado, estamos hablando de lo relacionado con modelar en el dominio de la frecuencia. Entonces, cuando vimos la webconferencia anterior, les hablaba que cuando hablamos de modelar en el dominio del tiempo, nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales o ecuaciones que tuvieran derivadas que estaban representando dominio del tiempo. Ya cuando hablamos del dominio de la frecuencia, nosotros hablamos de la transformada de Laplace. Seguramente quienes ya vieron el curso de señales y sistemas, que según su malla curricular es previo a este en ingeniería electrónica, o quienes la están viendo a la par en ingeniería de telecomunicaciones, han escuchado el término de la transformada de Laplace o tienen algo de conocimiento. Sin embargo, aclaro que si alguien no ha visto ese curso o no ha trabajado con la transformada de Laplace, pues no significa que no vayan a poder desarrollar la actividad, pues es algo muy puntual lo que nosotros vamos a utilizar acá. Entonces, la transformada de Laplace finalmente, ¿qué es? Es un operador lineal perteneciente a la familia de las integrales de transformación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Transformación. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Entonces, como nosotros en el dominio del tiempo hablamos de derivadas, entonces acá vamos a trabajar con su función contraria. Entonces vamos a transformar esas derivadas por medio de integrales. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos una función que viene del dominio del tiempo, que es f minúscula de t, entre paréntesis t, significa que estamos hablando del dominio del tiempo, y la sometemos a un proceso de integración, y en ese proceso de integración logramos obtener la misma función, pero representada ya en un dominio diferente, que en este caso se representa con la letra F mayúscula, y entre el paréntesis ya cambiamos la T por la letra S, es decir, que ya pasamos al dominio de la frecuencia. Y esa letra, ¿qué es? Es la representación de la variable compleja. Y esa variable compleja, pues ya si nosotros entramos un poco más allá en las matemáticas especiales, encontramos que es la representación de una variable más j omega. Entonces, a eso es lo que nos representa el dominio de la frecuencia, este j omega. Y este símbolo L, una L cursiva, pues es el operador lineal de Laplace, o sea, es el símbolo de aplicar la transformada de Laplace. Entonces, es especialmente útil para resolver ecuaciones lineales ordinarias. Acá es importante tener claro que trabajamos con funciones lineales. Entonces, por esa razón, en algunos ejercicios, bueno, en la guía anterior ustedes encontraban que había un punto que decía que es linealización del sistema, pero se aclaró cuando un sistema era no lineal y que requeríamos pasar por el proceso de linealización. En este caso, pues ya teníamos los sistemas lineales. Y se puede decir que se utiliza para resolver problemas físicos y es utilizada también cuando hablamos de la transformada de Fourier. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos acá con la transformada de Laplace. Entonces, el método de la transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales lineales de difícil solución en ecuaciones algebraicas simples. Es decir, aquellas ecuaciones que nosotros vimos allá como dependientes o con derivadas, que de pronto decíamos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Entonces, acá ya entra a hacerlo un poco más fácil porque vamos a convertir esas derivadas en una variable más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tenemos funciones en el dominio del tiempo, la transformamos a la frecuencia y finalmente lo que nosotros hacemos es operarlas. Algo que es importante que nosotros tengamos presente es que cuando nosotros trabajamos con dominio de la frecuencia y aplicamos transformada a Laplace, se debe cumplir un criterio de linealidad. Un criterio de linealidad, ¿qué nos implica? Que yo tengo una función compuesta que está
constituida por dos o más términos. Entonces tenemos un dato F1, un dato F2, un dato F3, cualquier cantidad de datos, y le aplicamos ese Laplace a toda esa ecuación. Y es lo mismo que si nosotros le aplicáramos a cada uno de manera independiente. O en su efecto, cuando nosotros tenemos una función multiplicada por una constante A, una constante pues es un número, simplemente obtenemos que sigue siendo ese mismo número, esa constante, multiplicada por la función ya transformada. Algo que les estaba comentando, pues es un proceso matemático que tiene una connotación un poco más profunda, pero nosotros desde acá lo que vamos a trabajar, pues nosotros trabajamos ya con funciones definidas. O sea, ya es un proceso matemático que existe para convertir esta función en dominio del tiempo y que me va a decir cuando usted le aplica la transforma de Laplace, llega a este resultado. Entonces, existen diferentes funciones en el tiempo que ya tienen su regla o su resultado establecido para modelarla en el dominio de la frecuencia. Algo que es importante que nosotros tengamos claro es que acá nos habla de un valor inicial y un valor final. Entonces, cuando nosotros hablamos de un valor inicial y de un valor final, nos hablan de unos límites. Entonces, cuando tenemos el valor final, es el límite cuando la variable tiende a infinito y que se determina cuando la variable s la vamos a reemplazar por 0. Y al contrario, cuando hablamos de un valor inicial, es su función al contrario. Límite cuando la variable de tiempo tiende a 0. Por lo tanto, cuando hablamos de la variable en la frecuencia, es cuando la variable s tiende a infinito. O sea, nos intercambia el orden que tenemos acá entre valor final y valor inicial. ¿Por qué razón esto es importante? Porque nosotros podemos determinar hasta qué punto va a llegar mi función. Es decir, ese valor final es el límite al cual va a llegar en comportamiento gráfico, los valores que vamos a obtener. Entonces, por ejemplo, hablando del circuito eléctrico, que teníamos un condensador y que analizábamos el voltaje en el condensador como la señal de salida. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos determinar cuál es el valor máximo con el cual se va a estar cargando ese condensador y nos tiene que coincidir. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente y pues ya ahorita vamos a ver cómo se halla. Entonces, ¿cuál es el punto que nosotros vamos a trabajar? Entonces, que la transformada convierte una ecuación diferencial que teníamos acá con derivadas, la vamos a llevar a una forma más sencilla. Y esa forma sencilla, ¿cómo es? Que al momento en que yo le aplico ese Laplace a esa derivada, la derivada desaparece y queda convertida en la variable del dominio de la frecuencia. Entonces, por regla, aplicarle Laplace a una derivada nos queda convertida en la letra S por la variable. Entonces, ¿cuál era la variable? Y L, en este ejemplo. Entonces, S por la misma variable, la variable no va a cambiar. Entonces, ahora miremos qué sucede al lado derecho. Lo que yo les estaba comentando, teníamos una función compuesta por varios términos. Cuando yo le aplico el Laplace, es lo mismo que yo hiciera la función a cada uno de esos términos, ¿sí? Entonces, 3 términos teníamos en la variable o en la ecuación completa y nos da el mismo resultado si yo le hiciera Laplace a cada uno. Tenemos que llegar al mismo punto. Y adicional, también teníamos que cuando yo tengo un valor constante, el valor constante se mantiene, no va a cambiar. Entonces, eso mismo lo teníamos acá. 1/3 sigue siendo 1/3. 10/3 sigue siendo 10/3. Y nuevamente 1/3 sigue siendo 1/3. Los signos también tienen que quedar igual. O sea, acá nosotros no los estamos modificando. Eder, ¿vas a hacer una pregunta? Okay. Sí, tutora. Buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes. Bueno, mire, resulta que yo como soy nuevo en este tema de sistemas dinámicos, porque hasta ahora estoy viendo software para ingeniería, pues, y me ha ido bien acá en la otra área. Pero resulta que cuando yo cogí el ejercicio, usted, por ejemplo, nos explicó uno de los ejercicios del circuito paralelo que tenía, creo que es el ejercicio 2, si no me equivoco. Yo cogí el de 3, el del motor, el del torque. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, yo cuando empecé a investigar, a leer mucho sobre el tema,
pues yo logré sacar la conclusión de las dos ecuaciones diferenciales que nos pedía el ejercicio, ¿cierto? Pero entonces usted, digamos, ahora en este tema, yo conjugándolo con lo que nos está en estos momentos, yo veo que no me coincide algo, digamos, porque, digamos, no sé cómo aplicar una función de esta, de Laplace, que digamos, es nuevo para mí el tema, pues no lo veo tan complicado tampoco, pero yo no le sabría conjugar, porque usted dice, en el mío, digamos, ¿por qué le digo que en el mío había que hallar más dos lineales, más dos constantes, que era la del torque? Entonces yo me embolaté feo en esa comparación entre las dos lineales y un torque. Entonces, profe, le digo que yo estoy confundido ya en estas dos explicaciones que me está dando. Ya no sé qué hacer porque el mío no, el mío se aplican cuatro funciones lineales. Si quieres ahorita cerrando, miramos las ecuaciones que tú tienes y revisamos a qué haces referencia con que tienes 4 ecuaciones. ¿Listo? Porque todos tienen 2 ecuaciones. De hecho, todos deben tener 2 ecuaciones. No Listo, debemos profe, tener sí. más. Yo tengo Entonces, si dos quieres ahorita ecuaciones más miramos. las dos constantes, porque a mí me toca, recuerde que a nosotros AM y K. Debes tener la constante Km y la constante K, que son las dos que aplican para la relación entre el voltaje en la armadura del rotor y el torque que va a tener el motor. Entonces, si quieres ahorita miramos eso, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, estamos mirando acá que pues el único cambio como tal lo vamos a ver es cuando tengo una derivada. Lo demás simplemente me hace el cambio de variable del tiempo a la frecuencia. Entonces, cuando tengo la derivada se convierte en S. Y es bueno que posiblemente ustedes se van a encontrar más adelante en algún ejercicio, creo que el que tiene las dos masas, teníamos derivada segunda del desplazamiento, ¿cierto? Porque hablamos de aceleración. Entonces, es bueno que aclaremos, si la derivada me sale S, si yo tengo derivada segunda, al aplicar el Laplace, pues su resultado va a ser S cuadrado también. Si yo tuviera derivada tercera, el resultado sería S al cubo. ¿Listo? El exponente que sostiene la derivada, o que vamos a tener en la derivada en el dominio del tiempo, es el mismo exponente que vamos a tener nosotros cuando le aplicamos el Laplace. ¿Listo? Bueno, ¿para qué aplicamos nosotros la transformada de Laplace? Entonces, la transformada de Laplace, ya vimos que es el procedimiento que me permite cambiar del tiempo a la frecuencia y hacer un poco más sencilla la ecuación para poderla operar. ¿Cuál es la intención de que yo la vaya a operar? Lograr obtener la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia es, como lo indica acá, el cociente que se tiene entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada. Es decir, la relación que existe entre la salida y la entrada. Entonces se podría decir que es como el cambio que yo voy a encontrar en el sistema o el comportamiento que va a tener el sistema analizando lo que me está entregando la salida, teniendo en cuenta lo que le estoy ingresando yo como alimentación o señal de entrada. Y se va a representar de esta manera con la ecuación que tenemos acá. Entonces es G de S es igual a la variable Y de S, que Y, pues nosotros ya sabemos que la Y siempre va a ser la salida, sobre U de S, y U de S es la entrada. Entonces, relación de la salida del sistema con respecto a la entrada del sistema. Y pues bueno, son una serie de datos que nosotros vamos ahorita a determinar de dónde vienen esos datos. Entonces, para eso es que nosotros hallamos la función de transferencia. ¿Cuál es la ventaja de la función de transferencia? Entonces es una representación compacta de un sistema lineal en polinomios S. Entonces es la forma de simplificar los sistemas. Permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Eso cómo lo podemos determinar? De acuerdo al orden que va a tener la ecuación, y ahorita miramos cómo se determina ese orden.
tiene una interpretación inmediata en la frecuencia, que ya vimos que como es infrecuencia, hablamos de J omega. Es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. Si se conoce la ecuación diferencial que describe el sistema, se puede obtener la función de transferencia de forma experimental, teniendo en cuenta que yo conozco la entrada y las salidas. O sea, si yo puedo conocer el sistema y obtengo de acuerdo a las ecuaciones que nosotros ya obtuvimos, pero también hay formas experimentales de nosotros obtener estos datos. Entonces acá había un ejemplo que fue algo de lo que vimos en la presentación anterior, un sistema masa resorte amortiguador, que de hecho pues hay un ejercicio, si mal no estoy en la guía, de esta manera, y nosotros tenemos una ecuación, que el sistema está modelado en el dominio del tiempo como la fuerza que le estoy ingresando para contraer la masa hacia la pared, es igual a la masa por la aceleración, que ya sabemos que la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento X, más una constante C, que es la constante de amortiguamiento, por la derivada del desplazamiento, que en este caso la primera derivada del desplazamiento es la velocidad, más la constante del resorte, la constante K del resorte, por el desplazamiento X. Cuando nosotros le aplicamos Laplace, que era lo que yo les estaba indicando ahorita, M, C y K son valores constantes. Por lo tanto, nosotros no los cambiamos, sino se sostienen igual. Si ustedes miran al lado derecho, cuando tenemos la representación ya que le aplicamos Laplace, siguen apareciendo M, C y K de la misma manera. Pero ya el procedimiento de Laplace como tal, nosotros lo empezamos a observar es cuando tenemos las derivadas. Entonces, en este caso, derivada segunda de X, lo que les estaba diciendo, si el exponente de la derivada se va a conservar. Entonces, acá estamos, derivada segunda, por lo tanto queda la S elevada al cuadrado. Tenemos derivada primera, queda la S sola. Y tenemos la X sola, entonces no teníamos término con S porque no tendríamos derivada. Solamente aparece la S cuando estamos hablando de una derivada. Y esta X mayúscula pues simplemente era lo que habíamos visto, que cuando la función estaba en minúscula, cuando yo le aplico Laplace, simplemente se va a representar ahora con letra mayúscula. Y lo que hacíamos finalmente es decir que es la relación que existe entre la salida con respecto a la entrada. En este caso la entrada es F, que es la fuerza, y X es la salida porque es el desplazamiento que nosotros vamos a lograr. Y nos queda representada de esta manera la función de transferencia. Entonces, siempre que nosotros estamos haciendo todo este proceso, tenemos que llegar a una ecuación similar a esta que tenemos acá. Eso es el procedimiento para obtener una función de transferencia. ¿Qué hacemos nosotros con esa función de transferencia? Entonces podemos hallar lo que son los polos y los ceros. ¿Qué son los polos y qué son los ceros? Los ceros son las raíces del polinomio del numerador. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una función fraccionaria, tenemos un numerador y tenemos un denominador. Con el numerador nosotros obtenemos lo que son los ceros del sistema. Y con el denominador obtenemos los polos del sistema. Ahí. Entonces, con el numerador obtenemos los ceros, con el denominador obtenemos los polos. Eso nos da información que es importante porque nos dice si un sistema es estable o no, si el sistema es de primero, de segundo, de tercer orden, eso también nos lo está indicando acá, porque dice que el orden del sistema corresponde con el grado del polinomio del denominador. Entonces dice que un sistema es de primer orden cuando el denominador, la S, la variable S, que está acompañando el polinomio del denominador, pues tenemos que tiene un exponente 1. En este caso tenemos tau S más 1, pues la S está elevada a la 1, por lo tanto es de primer orden o de orden 1. Cuando tenemos un sistema de orden 2, si nos damos cuenta, acá tenemos, por favor apagamos micrófonos, acá tenemos el denominador y en el denominador tenemos la variable S al cuadrado. Por lo tanto, eso nos está dando que es un sistema de orden 2 o de segundo orden. Si tuviéramos un S cubo, pues obviamente allá nos va a estar cambiando ese orden. Entonces, por ejemplo,
en esta primera función que tenemos acá, f de s igual a 1 sobre s más a, ¿de qué orden estamos hablando? Ese sistema es de qué orden, esa función de transferencia de qué orden es. Lo pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. Exacto, estamos hablando de un sistema de primer orden porque la s está acompañada del exponente 1. En el segundo ejemplo tenemos la función h de s igual a este dato que tenemos a la derecha. 81.93 sobre s cuadrado más 8.146s más 81.93. ¿De qué orden estamos hablando? ¿Orden 1 o estamos hablando de orden 2? 2. Ok, estamos hablando de orden 2. Y ahora les pregunto, con esta función que tenemos en la parte inferior, g de s igual a 20 factor de s más 5 sobre s más 20 factor de s cuadrado más 2s más 5, ¿de qué orden estamos hablando? 3. Exacto. Estamos hablando de orden 3 o de orden superior, simplemente porque tenemos dos factores y al momento de resolver esta operación matemática, pues s por s cuadrado nos da s cubo, por lo tanto es de orden 3. ¿Listo? Ahora, eso respecto a los polos. Y respecto a los ceros, ¿cuál de estas tres funciones tiene ceros? Recordemos que los ceros los tomamos del numerador. ¿Cuál tiene ceros? Todas, ninguna. La de orden 3. La g de s es la única que tiene 0. ¿Por qué razón? Porque es la única que tiene una s en el polinomio. Las otras tienen un 1, pero no tenemos la variable s, o sea, no tenemos nada para igualar. ¿Sí? Esta tiene un número, pero no tenemos una variable s. Mientras que en este caso sí tenemos la variable s. ¿Listo? Entonces, bueno, ya lo que estamos mirando, que la función de transferencia de orden 2 se representa de esta manera. Esta es la ecuación base para analizar el comportamiento transitorio de una función de transferencia de un sistema de orden 2. Es esa que tenemos acá, donde omega sub n es conocida como la frecuencia natural del sistema. Entonces, este dato, omega sub n, tiene una función especial y ese es el que nos determina la frecuencia natural del sistema. Por eso cuando hablamos de sistema, del análisis transitorio del sistema, ya es uno de los puntos que nos están solicitando en la guía. Cuando hablamos del análisis transitorio del sistema, tenemos que llevarnos a esta ecuación. Delta es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, acá, ¿por qué aparece un coeficiente de amortiguamiento? Ya cuando veamos, la función va a tener como un punto mientras se estabiliza, entonces nos va a representar como una variación y esa variación va a depender de ese coeficiente de amortiguamiento. Y adicional, eso nos va a dar como una característica del sistema en criterios de estabilidad. La dinámica del sistema depende de la ubicación de los polos en la función de transferencias, los cuales están dados o determinados de esta manera cuando hablamos de esta ecuación. Nosotros podemos determinar los polos del sistema igualando el polinomio del denominador a 0, ya pues se puede determinar ya sea por criterio de Routh-Hurwitz y una función cuadrática cuando hablamos de un sistema de segundo orden o pues bueno, ya hay otros criterios que se pueden utilizar. Y acá hablamos de qué nos puede estar representando, qué información podemos obtener de esa ecuación cuando hallamos el valor de delta, que era la constante de amortiguamiento. Entonces, esa constante puede estar, o los datos que obtenemos de esa constante puede estar dentro de 3 rangos importantes. Entonces, cuando hablamos de la respuesta a un escalón unitario, que es lo que nosotros hemos venido utilizando, que es el famoso STEP, que hemos utilizado en la actividad anterior. Entonces nos dice que si ese dato de delta está entre 0 y 1, hablamos de polos complejos conjugados en una parte izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subamortiguado. Entonces si nosotros buscamos entre 0 y 1, el sistema es subamortiguado, que son las gráficas que tenemos acá en la parte superior. Cuando este dato es igual a 1, nos dice que el sistema es con amortiguamiento crítico o críticamente amortiguado, que es la gráfica que tenemos
al lado derecho, desde abajo hacia arriba, la segunda, como con un color vino tinto más o menos. Y cuando este delta es mayor que 1, hablamos de polos reales distintos, es decir, que el sistema se dice que es sobreamortiguado, que es la gráfica que tenemos en la parte inferior como en color amarillo. Es decir, que se va a demorar más tiempo en llegar a su punto o a lo que requerimos. Entonces ya nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, qué pasa cuando es 0. 0 es la gráfica que nos alcanza de extremo a extremo en la imagen. Es decir, el sistema nunca se va a quedar quieto en un punto, sino va a estar oscilando permanentemente. Entonces, eso también nos empieza a dar información de, no, el sistema no me va a estabilizar a un punto, sino que va a tener una oscilación permanente. Si miramos, por ejemplo, el tercer dato nos dice cuando delta es igual a 0.4. Llegamos a un punto máximo y ese punto máximo es aproximadamente como en 1.25, ¿cierto? Pero cuando sigue cayendo ya está cayendo aproximadamente a 0.9. Y en el siguiente dato, donde lo vamos a analizar aproximadamente en 10 segundos, trata de llegar al punto extremo, al punto de equilibrio o de estabilidad que está alrededor de 1. ¿Sí? Entonces, aunque llega a estabilizarse, pero tenemos dos picos y nos hace como tardar más en términos de la estabilidad. Pero si miramos, por ejemplo, el de 0.8, cuando delta equivale a 0.8, que es como la verde-azul, ella antes de los 5 segundos ya logra estabilizarse en 1. Entonces, todos esos son los análisis que nos permiten determinar desde la ecuación cuando el sistema se estabiliza, cuando el sistema tarda más tiempo en estabilizarse y demás. Entonces, esos son los análisis transitorios que ustedes van a ir analizando en cada una de las ecuaciones que tienen. Y ya entramos en el teorema de valor final, que era lo que estábamos hablando ahorita cuando vimos las reglas. Se emplea para determinar el comportamiento estacionario del sistema. En la guía les habla del análisis transitorio y estacionario del sistema. Entonces ya vimos cómo determina el transitorio y ahora cómo vamos a determinar el estacionario. Entonces el estacionario lo evaluamos desde el punto de teorema de valor final, es decir, hasta dónde va a alcanzar el régimen permanente. El régimen permanente es en donde se va a sostener el comportamiento de mi sistema. Y se determina por medio de la ecuación que ya vimos antes, que era cuando la variable tiende a infinito, la variable tiempo tiende a infinito, pero en frecuencia es cuando esa variable tiende a 0. ¿De qué? De h de s. ¿Y qué viene siendo h de s? Y sobre x, es decir, salida sobre entrada, que esa es mi función de transferencia. Entonces, eso es lo que se va a utilizar. Entonces, acá hay un ejemplo, pues es el mismo ejemplo que utilizamos en la webconferencia, en el ejercicio pasado. Tengo entendido que tenemos por ahí un tema de un signo, pues voy a partir desde el mismo punto, ¿listo? Entonces teníamos dos ecuaciones. La ecuación 1 para este caso era la derivada de la corriente, la ecuación 2 la derivada del voltaje en el condensador. Habíamos dicho que la entrada era el valor de la fuente que se llamaba B1 y la salida del voltaje en el condensador. Y nosotros empezamos, el procedimiento ¿cuál es? Tomamos cada una de las ecuaciones y le vamos a aplicar Laplace. Entonces teníamos la primera ecuación, que era la derivada de la corriente en la bobina, y le vamos a aplicar Laplace. El mismo procedimiento que vimos hace un momento, le puedo aplicar Laplace a toda la ecuación o simplemente le aplico el Laplace término a término. Simplemente acá entre este renglón que tengo señalado y el siguiente, lo único que me cambia es que acá teníamos menos IL, menos 2IL. Entonces simplemente los operé, menos 1, menos 2 da menos 3. Es lo único que nos cambia, pero el procedimiento pues sigue siendo el mismo. Entonces lo que habíamos hablado, lo único que nos va a cambiar es que cuando teníamos una derivada, nos va a aparecer ahora, perdón, en términos de la variable S. Y el resto del procedimiento pues sigue siendo el mismo. Donde teníamos tiempo, pues ahora nos va a cambiar por la S, que es la representación de la frecuencia, y los valores de constantes, 1 medio y 3, se sostienen igual. Profe, una preguntita. Señor.
Qué pena. Usted nos habló ahorita de esta L que tiene aquí antes de los paréntesis. Esa L es la representación de Laplace. Sí, señor, esta, ¿sí? Sí, es así. No, la que está la otra, la que está al principio, las primeras, esas. Sí. También, es que lo que hacemos es aplicarle Laplace a todos los términos de la ecuación, tanto lo que tenemos al lado izquierdo del igual como al lado derecho. Acordémonos que debemos mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio matemático, ¿qué significa? Que lo que hacemos al lado izquierdo del igual también tenemos que aplicarlo al lado derecho. Entonces, por eso al lado y lado tenemos que aplicarle Laplace. ¿Sí? Sí, profe, sí, gracias. Sí, tenía que tener en cuenta eso. Vale. Listo. Y ese mismo procedimiento hacemos ahora con la otra ecuación que teníamos. Entonces, la otra ecuación era de la derivada del voltaje en el condensador. Hacemos el mismo procedimiento, si se dan cuenta es el mismo procedimiento. Cuando le hago a la ecuación completa o lo hago término a término, no hay inconveniente y llego al mismo resultado. Cambio la derivada por la letra S y ahora donde tenía el tiempo simplemente me cambia a que estamos hablando de la frecuencia. Entonces, teníamos la ecuación 1 y ecuación 2 y ahora obtenemos una ecuación 3 y una ecuación 4 que ya hablamos de términos de la frecuencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa ecuación? Entonces, es importante tener presente cuál es la salida del sistema porque las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y variables de salida únicamente. Entonces, regresemos por acá cuando nos decían su entrada es V1 y su salida es voltaje en el condensador, ¿verdad? ¿Por qué es importante que tengamos presente? Porque si nosotros nos damos cuenta cuántas variables tenemos en realidad nosotros en las ecuaciones. ¿Solo tenemos B1 y BC o tenemos una variable más? ¿Qué dicen ustedes? Profe, bueno, teníamos B1, BC y este 2. Pero este está dividiendo a L1, ¿cierto? No. Pues ahí tendríamos 2. ¿Y qué hacemos con la IL1? ¿Esa no es otra variable? Profe, pero no, y L1 no estaba como constante. No, porque mira que la tengo entre una derivada. Si era una constante, ¿para qué la íbamos a tener en derivada? Y acuérdense que en la actividad pasada dijimos que las que quedan en las derivadas son las que me van a garantizar el cambio en el dominio del tiempo. Es otra variable que toca resolver. Exacto, pero entonces como no es ninguna de las que a mí me están interesando, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Entonces acá me dicen, garantice que el sistema debe quedar únicamente en términos de las variables de entrada y la variable de salida. Es decir, la ecuación debe quedar únicamente en términos de B1 y BC. Pero ya sabemos que hay una tercera variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa tercera variable? Pues ya sabemos que la variable que no corresponde ni a entrada ni a salida es IL1. Entonces acá me dicen, por tanto, se debe despejar esa variable en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. ¿Listo? Ese es el procedimiento que tenemos que hacer. No puedo quitarla así fácilmente porque pues estaríamos haciendo un procedimiento que no es válido matemáticamente, pero esto sí lo podemos hacer. Entonces, ese es el procedimiento que tendríamos que hacer. Entonces, tomando la ecuación 4, voy a despejar la variable que necesito como eliminar o quitar, y es esta que es la corriente en la bobina. Entonces, empezamos a hacer el despeje, teníamos este término menos BC sobre 9, al lado derecho restando, simplemente la pasamos al lado izquierdo. Obviamente ya sabemos que nos cambia de signo. Ya sabemos que está sobre 9 para garantizar la operación. Esta parte, S por BC es como si tuviéramos 1 sobre 1, o sea, la unidad. Entonces, para equilibrarlo nos va a quedar 9 sobre 9 y ese es el procedimiento matemático que ejecuto acá. Ay, acá era por 1/3. Voy a cambiarle 1/3 de acá. Este también venía acá. 1/3. Y ya simplemente este 9 que estaba dividiendo en este término lo pasaba al otro lado. Por eso acá aparece el 3 y desaparece el denominador. Acá me faltó el 1/3. Y obtenemos esta nueva ecuación
tenemos en el lado derecho, ambos términos tienen voltaje en el condensador, lo factorizamos y nos queda voltaje en el condensador por 9S más 1. Y la idea es despejar, dejar al lado derecho la IL sola porque necesitamos despejarla. Entonces este 3 que la está multiplicando va a pasar a la función contraria, que es dividir. ¿Y qué vamos a hacer con esta ecuación? Entonces, este dato que ya despejamos de la ecuación 4, pues vamos a ir a despejarla en la otra ecuación, que sería nuestra ecuación 3. Y ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora. Tenemos nuestra ecuación 3, que es esta que tenemos acá. Y vamos a empezar a organizarla. ¿Qué es organizarla? Entonces vamos a dejar a un lado los términos que tienen IL. Vamos a dejarlos al lado derecho y al lado izquierdo, perdón, al lado izquierdo y al lado derecho vamos a dejar los otros términos. Entonces teníamos acá menos 3IL y lo vamos a pasar con signo contrario, ¿cierto? Entonces estábamos al lado derecho restando, simplemente pasamos al lado izquierdo a sumar. Y lo que hacemos ahora es factorizar IL. Entonces nos queda S más 3. Y ahí sobre ese dato es que vamos a reemplazar nosotros lo que acabamos de obtener en el despeje de la ecuación 4. Y ese es el procedimiento que realizamos acá. Entonces hacemos el reemplazo. Este 3 que estaría acá pues dividiendo todo este término lo enviamos al otro lado y es el que aparece acá multiplicando cada uno de los términos de la derecha. Y hacemos esta operación de romper estos factores. 9S por S nos da 9S cuadrado. 9S por 3 nos da 27S. 1 por S nos da más S. Y 1 por 3 nos da 3. Operamos, nos queda 9S cuadrado, 28S más 3. Y lo de la derecha hasta el momento se ha sostenido igual. Pero acá tenemos un término con el voltaje, con la variable de voltaje en el condensador. Y simplemente estaba con signo negativo, con signo positivo, la estamos enviando al otro lado con signo negativo. Dime, Profe, qué pena la pregunta era, pero señor. yo esperaba esta web como pan para el desayuno, dice. Tranquilo. Mire, No resulta que yo leyendo la guía aquí, bueno, nosotros empezamos la web y usted, pues, nos vamos a las ecuaciones, ¿cierto? Pero mire que aquí me dice, digamos, qué pena, en la pregunta 2 de la guía, dice, para el sistema seleccionado, aplicar principios físicos y matemáticos que permitan obtener el modelo matemático del sistema en el dominio de frecuencia. Para yo entender esta pregunta, ¿es la misma que hemos estado haciendo últimamente? El reemplazo de... Es esto que estamos haciendo. Ese sería para la primera pregunta, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. El principio físico, pues, es aplicar la transformada de Laplace. Y lo matemático es todas estas propiedades matemáticas de despejar, reemplazar, operar fraccionarios y demás. Ah, perfecto, como aquí. ¿Y cuál es el modelo matemático en esta actividad? O sea, modelar matemáticamente en el dominio de la frecuencia es hallar la función de transferencia, que a eso es a lo que debemos llegar ahorita cuando terminemos de resolver matemáticamente. Listo, profe, sí, como aquí en la guía no me dice Laplace directamente en esa pregunta, entonces ahí estaba ahí en... Pues, gracias. Ahí ya mato la duda, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, bueno, seguíamos y veníamos acá con este procedimiento, que era lo que les estaba hablando en la diapositiva anterior, cuando asumí que, bueno, era en esta, del 9 sobre 9. Entonces, ese mismo procedimiento es el que realizo acá. Teníamos 3 sobre 1. Necesito garantizar que el denominador para poderlos operar sea 2. Entonces, me queda 6. 3 sobre 1 multiplicado por 2, pues es 6 sobre 2. Y 6 menos 3, pues llegamos a 3 medios. Y acá, esta sería mi ecuación hasta el momento de este procedimiento matemático que acabamos de realizar. Pero pues quiero quitar este 3 medios. Simplemente lo que realizo es todos los términos los multiplico por 2 y obtengo esta función. 18s cuadrado más 56s
más 3 igual a 3 B1. Ya tengo la ecuación en términos de las dos variables que pues en sí yo requiero, que es entrada, que es B1, y salida, que es el voltaje en el condensador. Entonces acá me dicen, su salida es el voltaje en el condensador y la salida se representa con la letra Y. Y su entrada es el voltaje de la fuente, o V1, y se representa con la letra U. Simplemente lo que voy a hacer es ese cambio de la variable. Donde tenía el voltaje en el condensador, ahora tengo Y, y donde tenía el voltaje de la entrada, ahora tengo U. Y ahora me dice, recuerde que la forma de la ecuación de la función de transferencia se determina por la relación entre salida con respecto a la entrada. Entonces, lo que sigue es simplemente garantizar esa relación. Y esa relación, entonces, me lleva a que este término 18S cuadrado más 56S más 3 está multiplicando Y. Y yo necesito Y sola. Entonces, está multiplicando, lo envío al otro lado del igual a realizar la función contraria. ¿Cuál es la función contraria a la multiplicación? La división. Entonces, viene a dividir acá. Y ahora me dice que la U tiene que estar dividiendo a Y. Entonces, está aquí multiplicando al 3, va a pasar al otro lado a dividir la Y. Estoy garantizando la función base de la función de transferencia, la ecuación base de la función de transferencia, y obtenemos la ecuación. Esta ecuación es el modelo matemático del sistema eléctrico en el dominio del tiempo. Recuerdan que esto era un circuito eléctrico RLC cuando hicimos la webconferencia pasada. Ahora me dice que ese circuito se representa por medio de esa ecuación. Entonces, cuando ustedes van a trabajar en sistemas de control, nosotros no miramos en qué parte está ubicada la resistencia, en qué parte está el condensador, en qué parte está la bobina, no. Acá simplemente miramos la ecuación de la función de transferencia que determina ese sistema. Y es eso. Entonces, lo que tú me estabas preguntando ahorita, Eder, que ese punto de la guía que era, es este. Entonces, en este podría decir que acabamos de realizar el punto 2 de la guía. Aplicar las funciones matemáticas y físicas que se requieran para modelar el sistema en el dominio de la frecuencia. Esto es lo que ustedes deben entregar en ese punto. Todo este desarrollo matemático y esta ecuación. ¿Listo? Listo, profe. Sí, sí. Ya, bueno, yo en resumidas cuentas lo que entendí es que hay que coger nuestras dos ecuaciones, sacar una tercera ecuación y una cuarta. Y una cuarta. Pero yo tengo dos más, es la que me preocupa. No, ya ahorita tengo miramos. 4. No, todos deben tener dos. De hecho, todos deben tener dos ecuaciones. No te preocupes, ahorita miramos. Bueno, profe, yo para, como dice el otro, para rematar ya todo, porque sí, ya tengo un poco más claro el tema. Entonces, aplicando esta explicación suya, pues debe irnos bien. Entonces, nos podemos someter a la explicación que usted nos da y bueno, llegar a ese punto, ¿no? Vale. Entonces, recuerden que también les dice que haga el análisis transitorio y estacionario. Entonces, acordémonos que el estacionario era con el teorema de valor final. El teorema de valor final me decía que era el límite cuando la variable S tiende a 0 de la función de transferencia. Entonces, sería el límite cuando S tiende a 0 de esta función. Entonces, ¿cómo hallo el límite cuando una variable tiende a 0? Simplemente donde está la variable la reemplazo por 0. Saca S elevado al cuadrado, entonces 0 elevado al cuadrado. 56S, entonces 56 por 0. Y ya sabemos que todo número multiplicado por 0, pues va a dar 0. Entonces esto nos va a dar 3 sobre 3 y nos da un resultado de 1. Es decir, este sistema tiene que estabilizarse en 1. Ya pues el transitorio, ya les queda para que ustedes hagan el proceso del transitorio. Y en el transitorio, los que tienen un sistema de orden 2, es simplemente reemplazar con este dato que tenemos acá. Entonces, la ecuación de la función de transferencia que ustedes tienen tiene que coincidirles con esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos en el numerador un 3 y en el denominador también donde representa omega sub n elevado al cuadrado, también tenemos un 3. Entonces, es empezar ustedes a reemplazar en la función de transferencia. Omega sub n al cuadrado, omega sub n al cuadrado. Entonces, es empezar a reemplazar en cada uno de los términos y hayan cuál es el valor de delta. Y delta nos va a determinar
el valor de, bueno, si el sistema es amortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. ¿Listo? Y bueno, ya lo que nos queda es determinar, en este caso, los polos y ceros del sistema. Entonces se puede hacer por criterio de Routh-Hurwitz, que es como se les está solicitando en la guía. Ya mañana yo les solicito al ingeniero Edison que me haga el favor y les comparta en el chat un video para que, en los foros, perdón, un video para que lo tomen como referencia de cómo se determina el criterio de Routh-Hurwitz, o se puede hacer lo que yo les estaba diciendo ahorita, el denominador lo igualo a 0, en este caso como es una ecuación cuadrática, puedo utilizar la función cuadrática, también lo pueden determinar de esa manera. Cuando nosotros hablamos de polos y ceros, hablamos del plano complejo. El plano complejo se conoce como el plano S. En este caso hablamos pues de que aparece la variable J omega. Si ustedes tienen claro, la variable J omega nos representa esa J que estamos hablando de números complejos. Entonces, eso nos determina también la estabilidad del sistema. Si al momento en que nosotros determinamos los polos del sistema nos dan en imaginarios y negativos, estamos hablando que el sistema es estable. ¿Eso cuando se da? Cuando estamos hablando del sistema ubicado en el semiplano izquierdo del plano cartesiano imaginario o plano S. Si los tenemos ubicados al lado derecho, imaginarios positivos, nos da un sistema inestable. ¿Y cómo los determinamos? Pues bueno, ya vimos que lo puedo hacer igualando el denominador a 0 o aplicando el criterio de Routh-Hurwitz. Y a la vez también lo pueden comprobar con MATLAB. Entonces ya ustedes con MATLAB, ustedes les toca hacer los dos procedimientos, tanto en matemático como comprobarlo con MATLAB. Y en MATLAB el procedimiento es el que se encuentra acá. Entonces en el numerador teníamos 3, en el denominador teníamos 18s cuadrado más 56s más 3. Simplemente lo separamos con espacios y le decimos que haga la función de transferencia TF, por sus siglas en inglés, entre el numerador y el denominador. Y él nos dice que la función de transferencia es 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3. Y existe la función roots. Roots del denominador es la forma de determinar los polos. Acordémonos que denominador es el que nos da o nos determina los polos del sistema. Y nos dan negativos. Por lo tanto, están ubicados en el semiplano izquierdo. Y esta función R locus de f de t, recordemos que f de t es el nombre que le dimos a la función de transferencia. Ustedes le pueden decir g, como aparece en la diapositiva. R locus de la función de transferencia, y lo que hace esa función R locus o ese comando es graficarnos los polos y los ceros. Entonces acá nos está graficando. Si queremos verlos, pues está PZMap, es la forma de graficar polos y ceros únicamente. Entonces las X son los polos. Entonces nos dice que hay dos polos, uno ubicado en -3 y un poco más, y el otro ubicado en -0 punto algo. Entonces, si verificamos nosotros lo que nos dio matemáticamente, nos dice que es en -13.0566 y en -0.0545, y es lo que nos está graficando acá. Y tenemos la función step. La función step es cómo se está comportando este sistema o esa función de transferencia a una función step, una señal de escalón unitario. Entonces, recordemos que cuando hallamos el teorema de valor finito, me dijo que llegaba a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verificamos nosotros si eso sí lo está haciendo bien? Pues simplemente cuando damos el step, mire el valor al cual va a llegar a 1. Y ya pues cuando nosotros hacemos el procedimiento de hallar el transitorio, podemos determinar los tiempos, y ahí podemos también demostrar si cuando alcance el 70% de la señal, si es en el tiempo que me está determinando en la ecuación de la función para el comportamiento transitorio. Y pues eso es básicamente lo que se les está solicitando en la guía. Entonces, sin embargo, pues yo creo que de pronto ya habían visto la grabación que les había dicho el ingeniero Edison que fueran revisando mientras tanto el periodo pasado.
Y pues es muy similar acá, estamos cambiando de ejercicio, pero pues el procedimiento como tal es el mismo. Independientemente de la ecuación con las que nosotros estemos comenzando, debemos llegar a, o sea, el procedimiento es tal cual. Le aplicamos Laplace y empezamos a verificar qué variables tenemos en el sistema. Y este punto que les decía acá, es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la salida, cuál es la entrada, para que garanticemos que el sistema queda en términos de esas dos variables. Y en caso tal que encontremos una variable que no corresponda, ¿cuál es el procedimiento que tendríamos que hacer? Simplemente es despejarla en una de las ecuaciones, reemplazarla en la otra, y de esta manera garantizamos que hay un equivalente y que todos los términos van a quedar con las variables que nosotros necesitamos. Entonces es eso. No sé si hay otra pregunta. Sí, profe. Dime. Yo tengo la pregunta. Bueno, es que en el punto 4, determinar la estabilidad del sistema aplicado criterio del routing. Bueno, ese es el video que nos va a mandar Sí, que yo la comparto ahorita con el ingeniero Edison para que me haga el favor de pasarlo a todos. Pero qué pena la preguntadera, pero es que yo aquí en este pedacito me embolaté. Bueno, hasta las ecuaciones, la ecuación, digamos, hasta la pregunta 2, el dominio de frecuencia, listo, hallamos hacemos los cálculos de reemplazo. Después usted nos dijo, bueno, obtener en el 3, obtener la ecuación preferencial de transferencia, el sistema interpretando la forma adecuada de entrada y salida del sistema seleccionado. Bueno, ahí la escuché, pero yo me embolaté ahí. La verdad es que no sé, de ahí que usted dice, bueno, que como explica que hay que aplicar ¿cómo es? El MATLAB. Yo en estos pedacitos verdaderamente me embolaté. La transitoria es con esta ecuación. Cuando el sistema es de segundo orden, es aplicando esta ecuación. Entonces, Sí. ya determinamos la función de transferencia. Entonces, empezamos a reemplazar. Me dice que el numerador, el dato que tengo en el numerador es omega sub n al cuadrado. Y acá me dice que el dato que tengo en intermedio, que va multiplicado por la S, es 2 delta omega sub n. Entonces, si yo ya tengo acá cómo determinar omega sub n, ya puedo reemplazar acá. Despejo y hallo delta. Y con delta puedo determinar esto que me dicen acá. Su sistema es amortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado, subamortiguado. Entonces, eso lo determinan de esa manera, reemplazando en esta ecuación. Y el estacionario era lo que les estaba diciendo ahorita del límite, que era el ejemplo que vimos ahorita, que reemplazando en la función de transferencia cuando S tiende a 0. Y eso es lo que nos determina cuando nosotros grafiquemos en MATLAB. Acá el ejercicio me decía que iba a llegar a 1. ¿Por qué? Porque reemplazando donde teníamos la S por 0, nos quedaba 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 pues es la unidad. Cuando nosotros le hacemos acá este comando, step df de t, es que cómo se comporta ante una función escalón unitario, esa función de transferencia. Y nos damos cuenta que me lleva a 1. Ese es el estacionario. O sea, que ustedes demuestren que el dato que les da matemáticamente sí es el que les está generando acá con MATLAB. Sí, Eder. Sí, profe, sí. Ahí con la grabación nos vamos guiando. Gracias. Bueno, vale. Y el del criterio Ruth-Hurwitz, si ya ahorita le solicito el favor al ingeniero Edison para que por los foros les comparta, les va a enviar el video de lo de Ruth-Hurwitz y también me va a hacer el favor de enviarles un documento con las ecuaciones diferenciales con las que
van a desarrollar esta actividad. Pues en teoría deben ser las mismas que ustedes hallaron en el desarrollo pasado. Entonces, si son las mismas, pues siguen trabajando con las que ustedes traían, o quienes de pronto tuvieron algunos errores matemáticos o algo así, entonces pueden trabajar con las que les vamos a entregar nosotros. Igual, pues cualquier duda en el grupo de Skype pueden estar haciendo las preguntas que el ingeniero Edison y yo también pues vamos a estar ahí pendientes para ver cómo les colaboramos para aclararlas. ¿Listo? Listo, profe, sí, estamos atentos, sí, porque no hemos hecho nada todavía, estamos atrasadísimos. Le agradezco. Vale, listo. Igual esta grabación ya también, mientras que ahorita empieza a exportar el video y lo subo a YouTube y también ya se las compartimos. David, ¿tienes levantada la mano? Sí, profe, quería hacerle una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que veo que en el entorno del conocimiento las referencias todas están en inglés. Sí, señor. Entonces uno, o sea, usted sabe que uno busca poder apoyarse en eso y eso en inglés es muy incómodo leerlo, porque uno traduce la página y traduce solamente en las partes externas, el contenido del libro como tal, no los traduce ni nada. Sí, lo que pasa es que la mayoría de la información que se tiene de estos temas están, sí, es en inglés, David. En ese caso sí, porque incluso yo tengo un libro que pues se conoce como el libro principal o la base del modelado, pero el libro también está en inglés. Ah, bueno, listo, profe. Sí. No, entonces de todas maneras. Sin embargo, pues pues yo lo que hago es buscar apoyo en YouTube, pero usted sabe que no es lo mismo pues cuando uno va guiado por el libro porque uno va mirando el contenido a seguir. sí, claro. Sin embargo, pues estas diapositivas son tomadas de esa información. O sea, el procedimiento como tal es el mismo que se presenta ahí. Lo mismo el otro video que se les va a compartir también es en base a esa información que hay en esos documentos o en los libros base de estos temas. Entonces, sin embargo, este documento también se los comparte el ingeniero Edison en el foro. Le envío el documento para que me haga el favor de compartírselo también a ustedes para que ustedes lo tengan ahí como la base de referencia para el desarrollo de su ejercicio. Entonces yo también les paso este documento, ¿listo? Se lo hizo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señor, con gusto. Bueno, entonces, igual quedamos pendientes con el ingeniero para ver qué dudas van surgiendo ahí en el grupo de Skype para que vayamos aclarando y pues que comiencen a desarrollar las actividades. Si estaban un poco atrasados, pues que ya empecemos a verificar cómo van. ¿Listo? Listo, profe, sí. Voy a estar enviándole bastante información porque verdaderamente estoy embolatado, pero está interesante el tema. Vale, entonces si alguna cosa me escribes por Skype y con gusto ahí miramos, ¿vale? Bueno, profe, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias por su participación, por la conexión y entonces ya les compartimos los enlaces y los documentos con el ingeniero Edison en el foro y que tengan una excelente noche. Bueno, pues muchas gracias. Bendiciones a todos. Bueno, Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao.